Hola, ¿qué tal? Le hablaré sobre los sistemas de adquisición de datos, Digital Data Acquisition System, o también llamados DAQ. Los sistemas de adquisición de datos nos ayudan a medir información presentada en forma digital o analógica. Las señales digitales pueden venir de una variedad de fuentes, tales como interruptores, relevadores, interfaces compatibles con niveles TTL, etc. Con la interfaz apropiada se pueden directamente por la computadora. Las señales analógicas vienen de diferentes instrumentos, sensores o transductores que convierten energía en forma de presión, posición o temperatura en voltaje. A continuación les presento los puntos a enfatizar en cuanto al sistema de adquisición de datos. ¿Qué es adquisición de datos? Cuando hablamos de adquisición de datos nos referimos al proceso de realizar mediciones de fenómenos físicos y registrarlos de alguna manera para analizarlos. Los sistemas de adquisición de datos nos proporcionan una solución a medidas más potentes, flexibles y rentables, ya que los datos se adquieren con mayor veracidad. Los sistemas modernos de adquisición de datos digitales constan de 4 componentes esenciales que forman toda la cadena de medición de los fenómenos físicos, como lo son sensores, acondicionamiento de señal, convertidores analógicos digital y la computadora con software de adquisición de datos. ¿Qué mide un sistema de adquisición de datos? Los sistemas de adquisición de datos son utilizados para medir fenómenos físicos tales como temperatura, esfuerzo y presión, distancia y desplazamiento, voltaje, corriente, shock y vibración, RPM, ángulo y eventos discretos, peso. Existen muchas otras variables que incluyen luz e imágenes, sonido, masa, posición, velocidad, etcétera, que pueden medirse mediante el sistema de adquisición de datos. Propósito de la adquisición de datos. El propósito principal de un sistema de adquisición de datos es adquirir y almacenar los datos. También están destinados a proporcionar visualización y análisis de los datos en tiempo real y posteriores a la grabación. Además, la mayoría de los sistemas de adquisición de datos tiene incorporada alguna capacidad analítica y de generación de informes. Importancia de los sistemas de adquisición de datos. Los sistemas de adquisición de datos o dispositivos DAC son esenciales en la prueba de productos, desde automóviles hasta dispositivos médicos, básicamente cualquier dispositivo electromecánico que utilice las personas. Antes de la adquisición de datos, los productos se probaron de una manera no estructurada y altamente subjetiva. Por ejemplo, al probar una nueva suspensión en un automóvil, los ingenieros a menudo confiaban en las opiniones de los conductores de prueba en cuanto a cómo les sentía la suspensión. Con la invención y el desarrollo de los sistemas de adquisición de datos, que podían recopilar datos de una amplia variedad de sensores, este tipo de opiniones subjetivas fueron reemplazadas por mediciones objetivas. Estos podrían repetirse, compararse, analizarse matemáticamente y visualizarse fácilmente de muchas maneras. Hoy en día nadie consideraría fabricar ningún tipo de vehículo grande o pequeño, aeronaves, dispositivos médicos, maquinarias a gran escala, sin emplear la adquisición de datos para medir objetivamente su rendimiento, seguridad y confiabilidad. Una de las ventajas que presentan: facilitan el trabajo de análisis y acceso a la información, particularmente cuando se trata de grandes volúmenes de datos. Posibilitan un mayor nivel de seguridad sobre los datos, los que pueden ser respaldados en uno o más dispositivos y luego ser consultados rápidamente. Otorgan una mayor facilidad de control y monitoreo, ya que pueden operar con varios sensores ubicados físicamente en lugares distintos. Proceso de medición. La adquisición de datos es el proceso de convertir señales del mundo real al dominio digital para su visualización, almacenamiento y análisis, debido a que los fenómenos físicos existen en el dominio analógico, es decir, el mundo físico en el que vivimos. Primero deben medirse allí y luego convertirse al dominio digital. Este proceso se realiza utilizando una variedad de sensores y acondicionadores de señal. Las salidas se muestran mediante convertidores analógicos a digital, ADC, y luego se escriben en un flujo basado en el tiempo de un medio de memoria digital. Como se mencionó anteriormente, generalmente llamamos a estos sistemas los sistemas de medición. Damos cada uno de estos elementos de la cadena con más detalle: los sensores o transductores, acondicionadores de señal, aislamiento, filtrado, convertidores, ADC, almacenamiento de datos, visualización de datos y análisis de datos. Los sensores o transductores, la medición de un fenómeno físico como la temperatura,
El nivel de una fuente de sonido o la vibración que se produce por el movimiento constantemente comienza con un sensor. Un sensor convierte un fenómeno físico en una señal eléctrica medible, lo que es un transductor. Por supuesto, hay muchos otros tipos de sensores, como lo son las celdas de carga, sensores LVDT, acelerómetros, medición de vibraciones, golpes, micrófonos para medir el sonido, medidores de deformación para medir la deformación de un objeto, transductores de corriente para medir la corriente e innumerables más. Dependiendo del tipo de sensor, su salida eléctrica puede ser un voltaje, corriente, resistencia u otro atributo eléctrico que varía con el tiempo. La salida de estos sensores analógicos normalmente está conectada a la entrada de un acondicionador de señal. Acondicionadores de señal. Los acondicionadores de señal se dedican a tomar la salida de los sensores analógicos y prepararlos para muestrearlos digitalmente. Las barreras de aislamiento o aislamiento galvánico consiste en la separación de partes funcionales de un circuito eléctrico para prevenir el traspaso de portadores de carga. Este tipo de aislamiento se usa cuando se desea que se transmiten señales entre las distintas partes funcionales, pero las masas tienen que mantenerse separadas. Este aislamiento entre las masas o tierras se hacen por motivos de seguridad. Algunas aplicaciones son los optoacopladores para desacoplar un bloque funcional primario de uno secundario conectado a la red eléctrica o a alto voltaje. Los transformadores para incrementar la seguridad de un dispositivo al no haber contacto directo con la tensión de la red eléctrica. Los relés para incrementar la seguridad al aislar la tensión de control que acciona al relé de la tensión conmutada. Filtrado. Básicamente los filtros que se expresan, o los básicos, los filtros de señal, son los filtros de paso abajo, que este filtro reduce o se apaga a partir de una frecuencia determinada y las que están por encima de ella. Filtro de paso alto hace lo contrario y permite el paso de frecuencias que están por encima de una determinada frecuencia. Filtro pasa banda y rechaza banda pasan o detienen frecuencias entre dos valores dados. Los convertidores ADC, analógicos digital, la salida de la mayoría de las condiciones de la señal de medición física es una señal analógica. Es necesario convertir esta señal a una serie de valores digitales de alta velocidad para que el sistema de adquisición de datos pueda visualizarla y almacenarla. Almacenamiento de datos. Los sistemas de adquisición de datos generalmente utilizan una unidad de disco duro del estado sólido como SSD o HDD para transmitir datos desde un subsistema de almacenamiento permanente. Escribir los datos en el disco también permite analizar una vez finalizada la prueba. La pantalla de visualización. Pantalla de visualización de datos. Una de las funciones más críticas es la capacidad de visualizar los datos en tiempo real. Durante el almacenamiento de datos, los sistemas suelen emplear una pantalla plana integrada o separada que se puede configurar en una variedad de formatos visuales. Algunos de los instrumentos visuales son los registradores, osciloscopios, FFT, medidores, gráficos, video. Análisis de los datos. Los sistemas de adquisición de datos proporcionan referencia visual importante sobre el estado de la prueba en tiempo real. Pero una vez que se hayan almacenado en el sistema, los datos también se pueden analizar utilizando herramientas integradas en el sistema DAC o software. Los tipos básicos del sistema DAC existen dos, como uno son el sistema de adquisición de datos llave en mano, un sistema de adquisición de datos llave en mano, un instrumento que pueden utilizar los ingenieros de pruebas con un mínimo de formación. Y las plataformas de desarrollo, hágalo usted mismo. Está destinado para los ingenieros a desarrollar sus propios sistemas de adquisición de datos. Se basa en un modelo de programación gráfica orientada a objetos. Para la configuración de hardware, aunque todos los sistemas DAC se componen de estos elementos esenciales, los funcionadores de señal, ADC, visualización de datos, almacenamiento de datos, procesamiento, sus configuraciones pueden variar ampliamente. De hecho, existen varias configuraciones físicas que utilizan varios fabricantes y su línea de productos. Tenemos los sistemas modulares de adquisición de datos y los sistemas integrados de adquisición de datos.
Tanto las aplicaciones, el sistema de adquisición de datos es muy necesario a la hora de cuantificar una señal. Por ejemplo, se puede llevar el proceso dinámico y estático, se puede llevar un registro de esto, se puede calcular el funcionamiento autónomo, como también el monitoreo en tiempo real de una señal. En los módulos de medida universal, el flujo de vehículos que puede producir una carretera. Todo dependerá del ocasionamiento de la señal y todo esto podría ser monitoreado dependiendo del software específico. Son utilizados en diversas áreas, desde maquinaria industrial hasta en equipos médicos, para la obtención y análisis de la información de diversos comportamientos. Por ejemplo, tenemos el DAC más recoger datos medioambientales para audio y vibraciones, para el control de movimiento y también el control más una visión artificial a los robots modernos. Veamos un tomógrafo. Una de las partes tomógrafo cercana entre el mismo consta de varias partes. La de interés es el sistema de adquisición de datos. Esta imagen muestra la señal eléctrica y realiza la conversión analógica a digital para que la computadora procese los datos obtenidos del paciente. El DAS posee tres funciones básicas: medir y amplificar la señal obtenida por el detector, realizar la conversión análogo-digital de la señal eléctrica hacia el sistema binario, transmitir datos provenientes de la conversión a sistemas externos para la conversión de la imagen. Muchas gracias.